Bueno, pues ya tenemos 11 y 15 minutos acompañándonos a Adrián Celaya de Kai Center, como siempre, al otro del teléfono. Adrián, Egunon. Hola, Egunon. Egunon. Bueno, tenemos hoy unos cuantos temas para comentar. Aprovecharemos en estos 15 minutos para comentar lo que nos dé tiempo. Vamos a empezar por el asunto este de los billetes de 500 euros, que en su momento fue, bueno, pues bastante noticia, ¿no? Aunque luego ya nos decían que, bueno, cuando penetrabas un poco en la información también era todo bastante relativo, pero en fin, ¿no? 2018, luego que los billetes actuales van a seguir valiendo, en fin, no era un cambio tan profundo. Pero nos mandabas algún artículo interesante, Adrián, sobre lo que denominaban la verdadera razón por la que el BCE, el Banco Central Europeo, pues ahora quiere eliminar los billetes de 500 euros. Sí, bueno, lo que te mandé era una información de inversión y finanzas, pero es una noticia que está apareciendo con distintas características en diferentes medios, ¿no? En diferentes medios europeos, ¿no? Vamos a ver, a lo que está apuntando es, digamos, a la casualidad en el tiempo, es decir, el hecho de que esta medida se plantee justo en el mismo momento en el que piensan a ponerse en marcha los intereses negativos, ¿no? Que era un concepto, digamos, tabú hasta ahora mismo. Empieza a ponerse en marcha el Banco Central Europeo y ahora ya hay incluso alguna entidad bancaria que ha empezado a aplicar intereses negativos para algunos depósitos. Bueno, ¿qué está ocurriendo? Si cuando analizábamos este tema de los intereses negativos ya decíamos que en principio tienen un límite, ¿no? Es decir, la posibilidad de que el Banco Central continúe jugando con los intereses negativos, pues para adecuarse a la situación de la inflación, etcétera, pues tiene el límite de que los depositantes, pues bueno, pueden valorar el hecho de tener sus depósitos en el banco el servicio que se les presta en una determinada cantidad que pueda justificar en algunos casos un mínimo interés negativo, pero nada más, ¿no? Es decir, en el momento en que ese interés negativo empieza a ser algo significativo, dice, bueno, pues ¿por qué tengo yo los intereses en ese banco, ¿no? ¿Me los llevo a otro sitio o los transformo en otra cosa o me los llevo a casa, ¿no? Y claro, justo en ese momento, es decir, el límite para la aplicación de estas políticas por parte del sistema bancario estaba siendo al final la posibilidad de que la gente se lleve el dinero. La gente se lleve el dinero a casa. Claro, justo en ese momento se empieza a hablar de que, bueno, vamos a prohibir los billetes de 500. Y se empieza a hablar, esto aquí menos, de reducir las posibilidades de aplicación del dinero en efectivo. Ya en los países nórdicos se está empezando a hablar de la posibilidad de prohibir el uso de dinero en efectivo. Ahí el uso de tarjetas y etcétera está mucho más generalizado y se están planteando prohibir el uso en principio, argumentándolo en base a razones operativas, prohibir el uso en efectivo. Entonces todo el tránsito financiero sería de una cuenta a otra, al final, de forma directa, ¿no? Sí, dinero, digamos, electrónico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Electrónico, efectivamente. Esto que operativamente suena muy bien, desde el punto de vista de eficiencia y tal, en la práctica, ¿qué supone? Pues supone que estás en manos de los bancos. Es decir, estás en manos del sistema bancario, porque tu defensa frente a una posible situación de abuso es precisamente sacar el dinero, que tú puedas tener el dinero fuera del sistema bancario, mientras que ese sistema te prohíbe sacar, te obliga a tener el dinero en el sistema bancario. Si se empieza, como se está haciendo, a utilizar el concepto de interés negativo, en la práctica esto se estaría transformando en un impuesto. Es decir, el sistema bancario y los gobiernos, el Banco Central, empezarían a utilizar un sistema tal que obligaría pues a los ciudadanos, a las empresas, pues a hacer frente a un coste de una proporción X sobre sus depósitos, ¿no? Que es algo que ya estamos haciendo de todas maneras, ¿no? Al final, bueno, con el mantenimiento de las cartillas, con las comisiones de tal, con cual, en cierto modo, estamos perdiendo dinero cuando tenemos el dinero en el banco, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, si tú no puedes sacar el dinero, no se sabe esto hasta dónde puede llegar. Ya, claro. Porque las comisiones son un tanto fijo, pueden tener una cierta proporción con el servicio que realmente se realiza, pero el interés negativo no.
tú puedes tener los ahorros de toda tu vida y te ponen un interés negativo del 2, del 3, del 5%. Si te lo tienes que tragar, son unas cantidades impresionantes, ¿no? Claro, de este tema se había hablado, si recuerdas, con los posibles riesgos de la fórmula de rescate interno, tal como se sucedió, por ejemplo, en Chipre. Era que ante el problema de fondo, que es la situación de crisis permanente del sistema bancario, bueno, algunos utilizan la expresión de quiebra, de hecho, ¿no? Pero ante esa situación de la que el sistema bancario no acaba de salir, pues después de los rescates bancarios, pues las ayudas a través de la expansión monetaria, pues decían, el único recurso que nos queda pues son los depósitos. Y de alguna forma ir a por los depósitos de la gente, imputar pérdidas a los depósitos, y ahora con un objetivo similar pero por otra vía están los intereses negativos. Entonces, de lo que se está hablando es de la posibilidad de que se esté pensando en que los bancos empiecen a resolver sus problemas a través de imputar intereses negativos. Pero claro, eso solo puede funcionar de una manera, digamos, significativa, con un impacto importante, si la gente no se puede llevar los depósitos. Entonces, se está hablando de que esta estrategia de impedir el pago en efectivo, justo en este momento, de esto se está hablando sobre todo en los países nórdicos, más que aquí, donde aquí esto estaría mucho más lejano, claro, ¿no? Claro. Pero puede ser un camino que acabe de empezar, ¿no? Ya. Sí, muy relacionado con ese tema. Y aquí en conjunto de Europa, justo en este momento, se habla de prohibir o se pone en marcha unas medidas para prohibir los billetes de 500 euros. Claro, esto es una medida que suena muy bien desde el punto de vista de control del dinero negro, etcétera, pero que también hace más difícil que la gente se lleve el dinero a casa. Yeah. Cuanto más billetes pequeños tiene que usar, pues es más complicado que alguien que tiene mucho dinero en una cuenta, pues decir, pues si me ponen un interés negativo, pues lo saco y me lo llevo a casa. Pero si son muchos billetes es más complicado, ¿no? Pero bueno, que se está apuntando desde distintos medios, es también una especulación. Es decir, no creo que haya nadie que tenga datos para asegurar que realmente el objetivo de esa medida es este. Pero bueno, la casualidad en el tiempo, la coincidencia en el tiempo, pues sí hace el movimiento un tanto sospechoso, digamos. Sí, es cierto que además puede estar bien visto para el tema del fraude, ¿no? Porque al no tener dinero en papel, no habría dinero que valiera más que el electrónico y cantaría, ¿no? Claro. Sí, es más fácil de localizar. De localizar. Y además es cierto, en otro artículo que nos mandabas, como que a las empresas, algunas empresas que tienen depósitos de más de 5 millones de euros, les están cobrando ya un interés, les están dando un interés de tipo negativo a algunos bancos. Sí, que hay bancos, igual durante estos meses ha empezado a suceder primero en deuda pública de algunos países. Es decir, el que compraba deuda pública tenía que, en vez de cobrar, tenía que pagar un interés. Y ahora incluso hay algún banco que ha empezado a hacerlo con determinados saldos de empresas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ahí, en ese concepto de interés negativo, están pensando muy bien, en el fondo, con quién corramos el riesgo de que se lleve el dinero y con quién no lo corremos. Claro, ese es un tema clave. Es más difícil que una empresa con 50 millones pues se lleve el dinero a la empresa, ¿no? Pues esto lo está haciendo en este momento más la gente en su casa, ¿no? Manteniendo una parte de sus fondos en metálico, ¿no? Yeah. Es más difícil que lo haga una empresa, pero claro, si ese interés negativo empieza a ser importante, lo van a hacer, ¿no? El sistema, digamos, de cajas fuertes, cajas de seguridad y tal, se iba a multiplicar en el momento en que esos intereses negativos fuesen importantes, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a ver, porque estarán jugando mucho con esos límites operativos. Y es que, claro, otra de las noticias que nos mandabas daba unos datos bastante preocupantes de cómo andan bancos fundamentales en la Unión Europea, como Deutsche Bank, ¿no? Por ejemplo. Sí, ha habido por parte de Moody's, del tema de Deutsche Bank se habló mucho hace aproximadamente un mes, ¿no? Sí. Se corrió otra vez el rumor del que el Deutsche Bank estaba a punto de quebrar o a punto de declarar concurso de acreedores, ¿no?
ahora Moody's ha rebajado la calificación del Deutsche Bank, pues bueno, a un nivel muy cercano al de los bonos basura. Bueno, el Deutsche Bank se ha quejado, etcétera, pero claro, esto es muy significativo de lo que está sucediendo en el conjunto de Occidente. Porque, hombre, en la información confidencial, etcétera, del Deutsche Bank y de otros, pero también del Deutsche Bank sobre todo, se hablaba con mucha frecuencia, ¿no?, de los altísimos riesgos que tiene el Deutsche Bank, pues en derivados financieros, etcétera, ¿no? O sea que tiene muchas inversiones excesivas, inversiones de alto riesgo. Pero en los medios de comunicación habituales de esto no se hablaba, ¿no? Y todo el mundo pensaba, pues bueno, los grandes bancos pues son algo seguro, etcétera, ¿no? Cuando, bueno, en España en concreto, pues ya sabes que no se hablaba más que de las cajas de oro. Cuando en el fondo todo el mundo sabía que los grandes riesgos de Occidente son precisamente la gran banca privada, ¿no? En concreto en el caso de Alemania, que a pesar de que había problemas concretos en todos los sistemas, el gran riesgo, la gran amenaza bancaria para Alemania pues han sido desde el estallido de la crisis el Deutsche Bank y el Commerzbank y no las cajas de ahorros, ¿no? Bueno, pues entonces, estos movimientos pues de las agencias de calificación y tal nos están, digamos, confirmando lo que hasta durante años han sido pues información transmitida a través de informes confidenciales y tal, pues están reflejando exactamente poco a poco, de forma progresiva, pero cuál es la realidad del sistema bancario occidental. Adrián, un último asunto, pero que tiene su miga, porque ya hablamos, yo creo que la última vez, de los datos que nos mostraban cómo la reforma laboral había causado en el caso vasco una mayor incidencia, ¿no?, que incluso a nivel de porcentajes en otros lugares del Estado. Y estáis trabajando esto ya de una manera pues bastante concreta. Estoy viendo aquí algunos informes que tenéis, pues muy interesantes, ¿no? Estáis en ello. Sí, bueno, por un lado estamos reflejando, digamos, esa realidad desde distintas perspectivas, ¿no? El hecho, primero, destacando la gravedad que tiene este hecho en sí mismo, porque ya hemos repetido que la reforma laboral y esta, digamos, deflación salarial, esta pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios, bueno, pues la valoraremos positivo o negativamente, pero en el caso español tiene una lógica, que responder a un entorno muy sobreendeudado, con alta deuda privada, ahora también pública, con debilidad del sistema productivo y con un sistema financiero en una situación crítica, ¿no? Bueno, entonces se aborda una estrategia de devaluación interna y parte de esa estrategia, una estrategia fundamental, es la deflación salarial, ¿no? Y sin embargo, esto no tenía ningún sentido objetivo en el caso del País Vasco, donde ninguna de esas condiciones se producía. Entonces, es tremendo que sin que exista la razón para poner en marcha una estrategia de deflación salarial como esta, no solo se ponga en marcha, sino que se ponga en marcha con más intensidad que en la media española, digamos, ¿no? Bueno, esto lo hemos analizado también desde una perspectiva, digamos, europea, situando, bueno, cómo están nuestros salarios y nuestra capacidad productiva con respecto a Europa. Durante la crisis hemos perdido, hablo ahora del País Vasco, hemos perdido posicionamientos, también España, hemos perdido posicionamientos claramente con respecto a la media europea. Estábamos en cerca de un 125% sobre la media en capacidad productiva y ahora estamos en un 107 aproximadamente, 107%, ¿no? Eso es un impacto fortísimo. Pero bueno, de cualquier forma, sobre la media estamos en un 107% en la comunidad autónoma, un 101% en el caso de Navarra. Sin embargo, si miramos los salarios, las medias de los salarios, estamos en un 98% sobre la media en la comunidad autónoma y en un 88% en Navarra. La desproporción es mucho mayor en Navarra. Y si comparamos las dos cosas de forma conjunta, esto es cuál es la relación, digamos, entre la capacidad productiva de cada territorio y los salarios, nos encontramos con que frente a la media europea están cercanos más o menos a la media europea casi todos los estados, ¿no?
Alemania está en un 0,96 sobre 1, Francia en un 0,97, Italia en un 1,05, España está exactamente en la media europea, digo, dentro de esta relación, de esta proporción entre salarios y capacidad productiva, ¿no? Y sin embargo, mucho más abajo de ese 1, de esa referencia 1, están la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. La Comunidad Autónoma Vasca está en el 0,91, 9 puntos de diferencia, y Navarra está en un 0,87, 13 puntos de diferencia, ¿no? Esto es algo que refleja algo que nosotros siempre hemos comentado, que es uno de los problemas estructurales económicos de este país, que es la desproporción entre capacidad productiva y entorno institucional, digamos, de las relaciones laborales, fundamentalmente, ¿no? Claro, como consecuencia de esto hay un desequilibrio permanente entre esa capacidad productiva y los salarios, y un desequilibrio que hubiera sido mucho mayor si un desequilibrio que explica la permanente conflictividad laboral, ¿no? Que de alguna forma se ha compensado solo parcialmente, se ha compensado a través de la actividad sindical y a través de esa conflictividad laboral, ¿no? Bueno, pues en ese entorno todavía nos viene una estrategia de deflación salarial donde todavía se intenta reducir los salarios todavía más, incluso todavía más y por encima de la media, de la reducción de la media española, ¿no? Para nosotros interpretamos que esto es no solo es un sinsentido, sino que queremos que es un sinsentido no solo social, sino también económico, ¿no? Es decir, que esto va en contra de un modelo de desarrollo avanzado, de un modelo de desarrollo industrial, es una apuesta por, no sé si voluntaria o inconsciente, ¿no? por un modelo de desarrollo basado en la reducción de costes, ¿no? Bueno, a partir de ahí vamos a desarrollar, ya hemos empezado un análisis, digamos, más o menos profundo de lo que esto significa, como te decía, desde el punto de vista económico, ¿no? Que es algo que no se suele hacer habitualmente, ¿no? Es decir, habitualmente, esto ya lo hemos comentado, digamos, las reducciones salariales se cuestionan, digamos, por razones sociales, como hemos dicho, pero parece como si cualquier reducción salarial fuese buena desde el punto de vista económico. Entonces, y esto evidentemente no es así, ¿no? Y esto es lo que queremos dejar muy claro en nuestros análisis, ¿no? Entonces, esto se puede analizar desde dos puntos de vista. Hemos empezado a analizarlo desde el punto de vista del impacto de los salarios en primer lugar, sobre la demanda. Es decir, si bajan los salarios, baja la demanda, si baja la demanda también bajan la actividad empresarial, ¿no? Ese es un primer impacto que no es tan importante en el País Vasco porque es una economía, ya sabes, muy dependiente de otros territorios, ¿eh? O del Estado o de otros países, sí, sí, sí. Pero también tiene su impacto, pues se puede calcular más o menos en un tercio de la demanda, ¿no? La segunda parte es analizar los efectos de la reducción salarial en la propia empresa que lo reduce, o en el propio territorio que está generando esa deflación salarial. Vamos a ir profundizando en el tiempo, pero bueno, es fundamentalmente el análisis, yo creo que nos está ayudando claramente a lo que antes te indicaba. Sí, es decir, sí, sí. El territorio que reduce sistemáticamente y sin ser necesario los salarios, está lanzando un mensaje a sus empresas en el sentido de que no apuesten por la inversión productiva, no apuesten por la tecnología, sino que apuesten por cuando lanzan nuevas actividades o cuando crecen o cuando se plantean objetivos de rentabilidad, que apuesten por ganar dinero en base a los márgenes que les permite una mano de obra mal pagada, digamos, ¿no? Lo cual es algo claramente contradictorio con el modelo de desarrollo por el que se ha apostado en este país durante 30 años, ¿no? Y es algo bastante difícil de entender. De esto hemos hablado también, el por qué está sucediendo esto, ¿no? ¿Por qué está sucediendo esto? Y no solo porque los gobiernos también ha sucedido en Navarra, ¿eh? Es decir, ¿por qué los gobiernos en el País Vasco y en Navarra se han dejado arrastrar por esta dinámica? No se la han cuestionado, más o menos de forma consciente o inconsciente. Bueno, de eso se podría hablar, ¿no? Y también por qué desde la oposición no se ha convertido este tema en central, ¿no? Es decir, porque hemos dejado de alguna forma solos a los sindicatos defendiendo este tema.
Sí. Porque sí, los grupos políticos de vez en cuando mencionan este tema, pero no lo han convertido en el central como muy bien podía haber sido, ¿no? Desde un punto de vista de dialéctica política, desde un punto de vista incluso electoral, ¿no? Pero alguna razón hay por la que digamos, ni siquiera los grupos de oposición hayan utilizado de forma intensiva lo que está sucediendo, que es algo, digamos, gravísimo tanto desde el punto de vista social como económico, ¿no? Pues sí, seguiremos hablando de ello porque estáis profundizando y además haciendo unos análisis yo creo que muy, muy interesantes. Bueno, por hoy no tenemos más tiempo, pero volveremos a charlar en 15 días, Adrián, como siempre. Así que muy bien, Juan un Carlos. saludito, on seguir. Vale. Venga, labor.